llamada extraordinaria. Pasa. Bueno, esta es lo que estaba diciendo, la ganancia extra. Y los de menor escala producirán valores iguales a lo que estaban produciendo y se llevarán lo que obtienen el excedente de sus obreros, o no podrán quedar con los costos que se necesita tener y no podrán tener los tiempos sociales necesarios que se necesitan. ¿Y qué pasa? Se terminan quebrando, se terminan fundiendo, y eso le está pasando a la pequeña empresa, porque no son competitivos. Pero también lo podemos trasladar esto a los países. Una composición orgánica del país, y comparar dos composiciones orgánicas del país, a veces pasa que tus industrias no son competitivas a nivel mundial. Por eso después también viene la mano del Estado, el proteccionismo, las cosas que se utilizan para tratar de competir, o la devaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir la devaluación de la moneda? La devaluación de la moneda es permitir que capitales que no son competitivos en la parte productiva, en esta, para competir en el mercado, tienen que, con una moneda devaluada, pueden entrar al mercado internacional. Para eso sirve la devaluación. Por eso, controlar el mecanismo de tener la herramienta en manos del Banco Central en tu poder es estratégico. Porque vos sos el que decide el tipo de cambio, podés decidir las tasas de interés, podés decidir un conjunto de mecanismos que podés devaluar o no devaluar, para poder poner a competir en el mercado. Y por eso se dan las disputas dentro de esta guerra intercapitalista y la lucha por el control de eso. Y también de los patrones monetarios. Vamos. Bueno, acá había un ejemplo, se los voy a dejar. A ver, pasa. Estos son tres, perdón, acá tiene que decir tres. Lo hiciste mal, José. Ahí dice tres. Tiene que decir tres. Hay 4 capitales con distintas composiciones orgánicas. Es decir, con capitales contantes diferentes. Fíjense, todos tienen capitales contantes diferentes, es decir, lo que han invertido en materias primas, en materias auxiliares, en instalaciones, en maquinaria. Y también tienen distinto el capital variable. Hay un cambio tiene la composición orgánica en una relación distinta. Estos son composiciones orgánicas de capital. Y bueno, tienen una plusvalía del 100%, cada cual se lleva todo esto. Y ahí está el costo del valor del producto, y allá está la fórmula de la tasa de ganancia, que esa está la tasa de ganancia, que es G sobre la plusvalía, es un cociente, una relación entre la plusvalía y el capital total, lo invertido en capital constante y capital variable. Y estos son los números. Y entonces se saca un promedio general de cada cosa, se saca un promedio general, y después esto es en el ámbito de la producción y este es en el ámbito de la realización. Y miren el que pareciera que más plusvalía saca, ¿cómo le va en el mercado? Porque vos decís, bueno, yo no pongo ninguna máquina, pongo todos obreros, y lo único que me da ganancia y lo único que produce valor y riqueza es el trabajo vivo. No pongo máquina, pongo todo obrero. El tema es que vos podés poner todo obrero, pero la productividad del trabajo va a ser más chica. Es decir, y los tiempos sociales de producción no vas a poder competir. Por eso, fíjense quién gana, el que tiene una composición orgánica mucho más grande, mucho mayor.
y ese es el que gana en el mercado. Estos ganan igual, lo mismo que produjeron, y este se lleva los 10 que perdió aquel primero. Esta es una pequeña empresa, desaparece, quiebra o está a punto de quebrar. Eso para comprender cómo funcionan los cambios de la composición orgánica en el capital. Y vamos rápido. Gana el que tiene más capital constante y menos capital variable. Es decir, el que menos obrero tiene, no es ese obrero, es que menos capital variable paga, porque el que paga más es capital constante, que en la relación está pagando más capital constante que capital variable. Y a lo mejor este es el que produce, a lo mejor con una hora de tiempo social necesario, paga el salario de todo un mes, de todo eso. Por eso son estos grandes capitales, son estas nuevas formas que son las que derrotan en el mercado. Acuérdense que esta es la parte productiva y esta es la parte de la circulación, cuando van al mercado. Vamos. Sí, si quieren hacer preguntas por el chat, se puede hacer. Bueno, esa es la ganancia media. Lo que estaba ahí se forma una cuota de ganancia media. Si vos estás dentro de la cuota de la ganancia media, cumplís con los requisitos, te mantenés. Si estás por debajo de la cuota de la ganancia media, sos ganador como capitalista. Y si estás por encima de la cuota media, es decir, que estás muy lento en la producción, estás produciendo fuera de costo, vas a desaparecer. Por eso la pequeña empresa, los pequeños productores tienden a desaparecer y el capital tiende a concentrarse cada vez más. Esa es la lógica del capital. Bueno, vamos a otra más. El valor y el precio se refiere a qué cosa, al trabajo. Pasa lo mismo esto. El precio de una mercancía tiene todos los productos del capital contante o del trabajo pasado, más el trabajo presente, que es el capital variable o la fuerza de trabajo, remunerada, y después tiene una cantidad de trabajo no retribuido, que es la plusvalía, que está incluida dentro del precio. Y esto va a depender de la composición orgánica de los capitales. Por eso el capital con mayor composición orgánica es el que termina ganando en la esfera de la circulación o realización de capitales. Pero bueno, como dijimos primero, no solo el obrero como fuerza de trabajo está enajenado en el capital. El capitalista también está enajenado. Por eso, cuando Marx no es anticapitalista, me van a decir, ¿cómo va a decir eso? No, él estaba asombrado, veía un mecanismo revolucionario. Él quiere superar el capitalismo y él estudia la lógica del capital para buscar que adentro de la entraña del capitalismo hay una contradicción, hay contradicciones y hay un sujeto que puede transformar el capitalismo y hacer la superación del mismo. Por eso, el capitalista, en esta lógica, metido en esta lógica, no es porque sea ambicioso, no es porque sea malo, no es porque sea un explotador salvaje, porque quiere hacer cosas. Es la lógica del capital y la estructura que tiene, que no se da cuenta que la fuente del valor es el trabajo, casi nunca. Él cree que es su inversión. Él cree que es producto del desprendimiento de él, de poner capitales en funcionamiento, comprar máquinas, poner todo eso, pero no hace esto. Dice, bueno, está bien, pone más. Pero en esta situación, acá voy a hacer una decisión de cambiar un poquito el coso. Vos tenemos que los dueños de los medios de producción, los dueños del capital para invertir, los dueños de las materias primas, los dueños de la tierra, ellos personifican el capital.
y los dueños de la fuerza de trabajo personifican a la clase obrera. Pero, cuando yo pregunto, ¿qué es la clase obrera? ¿Qué me contestan? Los que ponen su fuerza de trabajo como mercancía. Los que venden fuerza de trabajo como mercancía. ¿Por qué digo esto? Pero hay algunas personificaciones, por ejemplo, yo soy un pequeño productor o un productor del campo, que tengo mi tierra. Tengo mi tractor, tengo mi sembradora, mi arado, tengo todo, tengo dinero, voy, compro, siembro, voy al mercado, vendo, realizo y me va bien, y me junto. Hay un montón de... Y eso porque lo cuento, porque esa realidad pasa. Y no tengo empleado, soy mi propio, es decir, ¿qué personificación tengo ahí? Por un lado, le tengo una personificación de la renta, de la tierra, porque soy mi propio dueño, le puedo atribuir la renta. Tengo el beneficio de la ganancia por la inversión en capital contante, pero también personifico al trabajo asalariado y yo tengo la plusvalía, porque hay de esa forma. Y soy la personificación de todos en uno. Y hay esas cosas. Y suceden en la realidad. No es que no sucedan. Casi muchos pequeños productores, aquellos que no explotan trabajo ajeno, es decir, que no tienen fuerza de trabajo, pasa así. Después tengo otras personificaciones, porque dice, no, ser clase obrera no es por vender fuerza de trabajo, es por conciencia e identidad. Yo me siento obrero. Eso no es. No es obrero. Y va a decir, bueno, pero vos estás dando un taller de Carlos Marx, a los 2 libros que escribió Carlos Marx, era Engels. Él era un capitalista. Era un industrial, era un capitalista. Era un capitalista. Tenía medios de producción, tenía explotación de obrero, todo, pero se dedicó a la tarea revolucionaria, pero era capitalista. Por eso no es una cuestión de identidad tampoco la clase obrera. Es decir, vos sos, vista desde el punto material, sos capitalista. Otra cosa. Después, hay otros que tienen medios de producción. Porque debo decir, la clase obrera son aquellos que no tienen medios de producción. Vos tenés una bicicleta, una máquina de coser, una bicicleta y un carrito y tenés un medio de producción. Una máquina corta pasto, tenés un medio de producción y va a cortar pasto. Entonces, no está determinado por los medios de producción la clase obrera. Vos podés tener un pedazo de tierra y ser un campesino o un productor directo de la tierra, pero ir al mercado, pero tenés un medio de producción, entonces no está determinado por eso, y sos clase obrera. Sos clase obrera. Entonces, la clase obrera ni es por la identidad, ni es por la relación con los medios de producción, no es si estás ocupado o desocupado, porque ¿qué pasa? Cuando el obrero está desocupado, ¿a quién es funcional? ¿Cuándo qué? Cuando está desocupado. Al capital. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés... Porque Adam Smith decía que el progreso y todos íbamos a trabajar con la división del trabajo, la manufactura, todo el mundo iba a trabajar y todos iban a tener trabajo. No, el capitalismo funciona con desocupados. Necesita tener un ejército
de reserva. Un ejército de reserva permanente, en estado latente, flotante, de distintas formas, pero un ejército de reserva de desocupados que estén listos para entrar al proceso productivo. Y ese ejército de reserva funciona para el capital porque es disciplina a la clase obrera, al que está trabajando, al asalariado que está trabajando en el sistema, que está incluido en el capital, como competidor directo por la mano de obra. ¿Y qué hace? Al ver una gran masa de ejército de reserva, funciona bajándote el salario. Por eso pregúntenos por qué los trabajadores registrados en este momento, muchos son pobres. Porque hay una masa de ejército de reserva muy grande. Y ya hay algunos que son sobrantes y que ya tienen una subjetividad totalmente degradada, que no van a poder entrar nunca al sistema productivo. Que no van a entrar. Y funcionan como sobrantes ya. No, ni como ejército de reserva, son sobrantes. Y es un peso muerto para el conjunto del sistema. Ya sea para la clase obrera y para el sistema cabeza, porque el Estado tiene que poner dinero, todo eso. Es decir, es un problema por la lógica del capital, que tiende siempre a trabajar con una superpoblación relativa de desocupados. Es decir, con una cantidad de gente desocupada, que no tiene para consumir, que no funciona. Bueno, vamos a la novela. ¿En qué estado? Me perdí. Hablaste del capitalista que está... Bueno, vamos. O sea, de cómo cada uno Sí. tiene su lugar en la relación. Y hablé de la clase obrera. Bueno, la clase obrera está en esa condición. Tenemos una clase obrera con un ejército de reserva muy grande. Tenemos muchos sobrantes que no van a entrar al proceso productivo. Todo eso baja el salario de todo, es decir, los salarios son cada vez más a la baja. Tenemos una pauperización cada vez más grande. Por eso digo que la crítica a la economía política que plantearon en el siglo XIX todavía da explicaciones de algunas cosas. Porque acá no queremos hacer un catecismo de esto, Esto tratamos de explicar la realidad. No es que seamos fanáticos de un autor que venimos acá y decimos, bueno, no, estamos tratando de ver qué pasa en la realidad, si explica todavía la crítica a la economía política lo que está pasando en la sociedad. La sociedad, tenemos cada vez más desocupados, gente que está más en el pauperismo, gente pobre, capital sobrante, todo eso, pero todo eso son parte de la clase trabajadora y son parte del sujeto que tenemos que organizar. Es decir, tampoco la clase obrera, porque también hay una cosa que son aquellos que trabajan en fábricas. La clase obrera trabajan en fábricas, trabajan en el campo, trabajan en las aulas, trabajan en las oficinas, trabajan en todos lados. La clase obrera con las manos, pueden trabajar con las manos, pueden trabajar con la cabeza solamente, intelectual, investigador. Por eso cada vez hay más proletarios, es decir, tenemos más, pero tenemos cada vez más fragmentado y diferenciado la clase trabajadora. Es decir, entonces los vemos distintos. Tenemos tipos que ya gestionan el capital completo, lo gestionan completo. Es decir, porque la clase capitalista se ha transformado cada vez más parásita. Vos antes tenías el capitalista comercial, vos lo conocías, ahí está el dueño del comercio, ahí está Don Tom, ahí está el dueño de la industria, ahí está el dueño del campo, vos sabías quién era. Ahora son pures de siembra, que contratan, son grandes comercios, son Walmart, cadenas de comercio. No conocés casi quién son los capitalistas y no están metidos de cabeza en el sistema productivo, en el sistema de servicio, donde tienen que estar metidos. Es una clase parásita. El que está llevando adelante la gestión, la producción, todo, es la clase trabajadora, en sus distintas formas. Pero el problema es que está enajenada.
lo sabe. Entonces, todo lo que nos pasa a los obreros es lo que nosotros mismos nos hacemos nosotros mismos. Por eso, esto es una acción revolucionaria de entender cómo funciona la lógica, para que cambiar la lógica, si lo manejamos nosotros. Es decir, lo único que no manejamos son las ganancias, pero nosotros, a vos, cuando vas a presentarte a una gran empresa, te atiende un trabajador, que puede ser el gerente, que puede ser un capataz, que puede ser un CEO, que puede ser, pero es un trabajador ante el capital. Es decir, sí, pero cobra un montón ese. Sí, pero es laburante. Es laburante. Vende fuerza de trabajo, lo que dijo el Memo, que es un trabajador. Eso es lo que determina, es la determinación que tiene ser trabajador. Vamos con la otra. Bueno, este sistema de producción, volver al anterior, que es la lucha de la concurrencia, que acelera todos estos procesos de concentración y centralización, que va haciendo desaparecer a los pequeños capitalistas, lo que tiene una contradicción muy grande del sistema capitalista, que son las contradicciones inherentes al sistema capitalista, como son las crisis. Las crisis son una necesidad del sistema. Son cuando rebasa al propio sistema la forma de acumulación, el capital entra en crisis por sobreproducción, es decir, hay muchas mercancías que no se pueden realizar, crisis. Ahora hay sobreacumulación de dinero, hay un montón de dinero que no encuentra dónde ser invertido, entrar a este proceso. Entonces el capitalismo lo que está haciendo es pasar de D a D', con papeles, bonos, capital financiero, financiarización, capital ficticio. D a D'. Directamente. Pasan de acá a acá. Y ahora algunos ya hacen directamente así. D'. Eso es el mundo del capital hoy. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso y por qué el capital dominante o el sujeto dominante del capital está más enlazado, y parece que eso es lo que domina, en los grandes grupos, con BlackRock, los que compran bonos, la deuda, papeles, todo eso que domina la economía hoy? Porque al invertir uno cada vez más para obtener la mercancía, que es C más B más P,